Éxodo 29. Para consagrar a los sacerdotes míos, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin tacha, y panes ácimos y tortas sin levadura amasadas con aceite, como también galletas sin levadura untadas con aceite. De flor de harina de trigo los harás, y los pondrás en un canasto, y los presentarás en el canasto junto con el novillo y los 2 carneros. Luego harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de la reunión, donde los lavarás con agua. Tomarás después las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del éfod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra colocarás la diadema de santidad. Entonces tomarás el óleo de la unción, se lo derramarás sobre la cabeza y así lo ungirás. Harás igualmente que se lleguen sus hijos y los vestirás con túnicas, y ceñirás a Aarón y a sus hijos los cinturones y les sujetarás las tiaras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por ley perpetua. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El novillo lo llevarás ante el tabernáculo de la reunión, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Luego degollarás el novillo delante de Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión, y tomando de la sangre del novillo, la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Saca todo el sebo que cubre las entrañas, la redecilla del hígado y los 2 riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Mas la carne del novillo, con su piel y sus excrementos, la quemarás fuera del campamento. Es sacrificio por el pecado. Después tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Degollado el carnero, tomarás de su sangre y rociarás con ella el altar todo en derredor. Luego descuartizarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus piernas, las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto a Yahvé, olor grato, sacrificio consumido por el fuego en honor de Yahvé. Tomarás también el segundo carnero, y Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Y degollado este carnero, tomarás de su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre restante alrededor del altar. Toma luego de la sangre que habrá sobre el altar y del óleo de la unción para rociar a Aarón y sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedarán consagrados él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Toma después de este carnero el sebo, la cola, el sebo que cubre las entrañas, la redecilla del hígado, los 2 riñones con el sebo que los envuelve y la pierna derecha, porque es carnero de consagración. Toma también un pan, una torta de pan de aceite y una galleta del canasto de los ácimos que está delante de Yahvé. Todo eso pondrás sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar encima del holocausto como olor grato a Yahvé. Es un sacrificio a fuego en honor de Yahvé. Tomarás también el pecho del carnero degollado en la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la elevación, es decir, aquellas partes del carnero de la consagración que han sido mecidas y elevadas y pertenecen a Aarón y a sus hijos. Y serán de Aarón y de sus hijos como porción legal perpetua, de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda de elevación, y esa ofrenda de elevación han de dársela a los hijos de Israel en sus sacrificios pacíficos,
como ofrenda alzada en honor de Yahvé. Las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos. Con ellas serán ungidos y con ellas serán consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que sea sacerdote en su lugar y entre en el tabernáculo de la reunión para servir en el santuario. Después tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en lugar sagrado, y Aarón y sus hijos comerán a la entrada del tabernáculo de la reunión la carne del carnero y el pan que estará en el canasto. Comerán aquello que ha servido para su expiación, al consagrarlos y santificarlos. Pero ningún extraño coma de ellas, porque son cosas santas. Si sobrare algo de la carne de la consagración o del pan hasta el día siguiente, quemarás el resto, no ha de comerse, porque es cosa santa. Harás pues con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. Durante 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás un novillo como sacrificio por el pecado, para expiación, y purificarás el altar mediante esta expiación, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás la expiación del altar, y lo santificarás, y será el altar cosa sacratísima. Todo cuanto toque el altar quedará santificado. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás entre las 2 tardes. Y con el primer cordero la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de oliva majada, y para libación 1/4 de hin de vino. El otro cordero lo ofrecerás entre las 2 tardes, con la misma ofrenda como a la mañana, y con la misma libación como olor grato, sacrificio a fuego en honor de Yahvé, en holocausto perpetuo durante vuestras generaciones ante Yahvé, a la entrada del tabernáculo de la reunión, donde me encontraré con vosotros, para hablar allí contigo. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será consagrado por mi gloria. Consagraré el tabernáculo de la reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios. Y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar entre ellos. Yo, Yahvé su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En este capítulo escuchamos cómo ha de ser la consagración de los sacerdotes y del altar de los holocaustos. Son muchos los detalles que aquí se narran y que no podremos analizar uno por uno, pero sí prestemos atención a aquello que dice al final del capítulo Dios: consagraré el tabernáculo a Aarón y a sus hijos, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su Dios, y reconocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar entre ellos. Yo, Yahvé su Dios. Entonces, este es el fin de todos estos ritos, que el pueblo de Dios reconozca que hay un solo Dios, que es Yahvé, el que los sacó del país de Egipto, el que los libró de la esclavitud y de la muerte, y que quiere habitar entre ellos. Esta es una enseñanza grandísima, y por eso Dios manda tantos ritos y que se hagan perpetuamente en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo, donde los sacrificios sangrientos van a cesar, porque Cristo va a ofrecer el verdadero sacrificio sangriento, su cuerpo, su sangre, pero que va a ser perpetuado ya no sangrientamente, o sea, ya no de modo cruento, sino de modo incruento. O sea, ese sacrificio se va a perpetuar a través de las santas misas,
que van a continuar ofreciendo los sacerdotes del Nuevo Testamento con el sacerdocio de Cristo, con el nuevo sacerdocio. Por eso se dice que esta es una ley perpetua, que no va a pasar, porque Dios sabe que necesita siempre recordarnos a los seres humanos que fácilmente nos olvidamos del amor de Dios, que fácilmente nos dejamos fascinar por las criaturas. Necesita recordarnos de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Nosotros hemos pecado y cada día pecamos, y eso se simboliza en estas víctimas sobre las cuales Aarón y sus hijos, y más adelante todo el pueblo, van a imponer sus manos sobre la víctima, sobre el animal, como traspasándole sus pecados. Por supuesto, era un símbolo solamente, pero era para recordarle al pueblo que somos un pueblo pecador. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero justamente la iglesia es para los hipócritas y siempre hay un lugar para uno más. Somos pecadores, nos guste o no nos guste, aunque luchamos contra el pecado todos los días es una realidad que nos asedia. Por eso las Santas Misas son ofrecidas por nuestros pecados. Se cree que en este rito, cuando Aarón y sus hijos y el pueblo imponían sus manos sobre los animales, tenían que hacer confesión en voz alta de sus pecados. Aunque no figura en la Sagrada Escritura, es lo que se cree por la tradición judía. Y luego se sacrificaba a la víctima, y en la muerte de estos animales estaba significada la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Porque nuestros pecados no son, me equivoqué, un pequeño error. Nuestros pecados son una cosa muy grave, y sobre todo el pecado mortal se llama así porque merece la muerte. Hay una maldad muy grande, aunque nosotros no nos demos totalmente cuenta. Sin embargo, a medida que avanzamos en la religión, que conocemos más a Dios, que leemos más la Biblia, que crecemos en la santidad, nos vamos dando cuenta de que nuestros pecados no son poca cosa. Por eso los grandes santos no se sentían santos, se sentían grandes pecadores, porque hasta la cosa más pequeña les parecía algo tan grave. Sin embargo, en este imponer las manos sobre la víctima, Dios quería darnos a entender que no quería nuestra muerte, pero alguien tenía que morir en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento eso estaba simbolizado en los animales, pero luego Cristo va a venir, va a decir, yo soy el verdadero Cordero, porque no puede la sangre de los animales pagar por vuestros pecados, pero sí mi sangre preciosa, será derramada por vuestros pecados. También vemos los distintos tipos de sacrificios. Aquí en la consagración de Aarón y sus hijos se hacen todos los tipos de sacrificios porque luego ellos van a tener que ofrecer esos distintos tipos de sacrificios. Uno de ellos era el holocausto, donde se quemaba la víctima totalmente. Y con eso Dios nos enseña que quiere de nosotros todo, que seamos un holocausto a Él. Todo en nosotros debe ser santificado, quemado, o sea, purificado del pecado. Luego también los sacerdotes, en los otros sacrificios que no eran holocausto, tomaban una parte de la víctima en sus manos, la alzaban hacia el cielo y la mecían hacia arriba, hacia abajo, hacia el este, hacia el oeste, hacia los cuatro vientos. Esa es la función principal de los sacerdotes, levantar las ofrendas a la presencia del Señor. Y por eso cuando vamos a misa vemos cómo el sacerdote levanta sus brazos, porque él tiene que levantar las ofrendas del todo el pueblo hacia el Señor. Incluso aquí Moisés ponía sus manos debajo de las manos de Aarón, de sus hijos, porque también Aarón y sus hijos eran presentados como ofrenda a Dios. Luego se ungía a los sacerdotes con óleo, con aceite de oliva, que significa el Espíritu Santo. O sea, una vez que ya han sido purificados por la sangre del Cordero, ahora son santificados por el aceite consagrado. Por eso nosotros en los sacramentos, en muchos de los sacramentos, se usa el óleo, el aceite consagrado. Por ejemplo, en nuestro bautismo, el crisma se pone sobre nuestra frente, somos consagrados, somos pueblo sacerdotal. Además del bautismo se usa para los sacerdotes. Se les unge las manos cuando son ordenados sacerdotes y cuando son ordenados obispos se les unge la cabeza, como se hizo aquí con Aarón.
Nada más que esta consagración de Aarón y de sus hijos va a tomar 7 días. Por 7 días se tenía que hacer el mismo sacrificio por Aarón y por sus hijos, para mostrar Dios la santidad a la que están llamados los sacerdotes de modo especial y la dignidad del sacerdocio. 7 días. Nosotros para ordenarnos sacerdotes nos tuvimos que preparar 7 años. Y finalmente recordemos que todo esto lo hacía Dios para poder habitar entre su pueblo. Una vez que el pueblo se santificaba, se consagraba y todos los días se presentaba ante Dios para ofrecer estos 2 corderos, un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, pidiendo el perdón de los pecados, reconociendo que Dios lo merece todo de nosotros, pidiéndole sus dones, etc. Entonces Dios se hacía presente en su pueblo principalmente por el fuego, porque una vez que se construyó el tabernáculo más adelante, ahora todavía Dios está dando las órdenes, pero una vez que se terminó de construir el tabernáculo, el altar, milagrosamente bajó fuego del cielo y encendió ese altar de los holocaustos que luego el pueblo tuvo que mantener ardiendo constantemente. Entonces Dios se hacía presente en medio de su pueblo a través del fuego que simboliza su amor de modo especial. También Dios se va a hacer presente a través de la nube. Se mostraba a Dios como una columna de nube, mostrando su gloria. La presencia de Dios verdaderamente era lo más importante para el pueblo de Israel. Cuando uno lee los libros del Antiguo Testamento, uno se da cuenta de esto, la importancia que tenía el templo. Cuando todos iban al templo, iban con una alegría tan grande porque verdaderamente iban a encontrarse con Dios. Luego los profetas poco a poco van a ir haciendo madurar al pueblo. Los salmos mismos van a ir añadiéndole un tinte más mesiánico. O sea, Dios estará en medio de su pueblo a través de su Mesías. Y por supuesto, cuando venga Cristo y ya los apóstoles salgan a predicar, van a darle el sentido perfecto ya a esto, que Dios se ha hecho presente en medio de su pueblo en Cristo. Hoy día, 12 de octubre, es un día muy especial, especialmente para los pueblos iberoamericanos, porque un día como hoy se hizo el descubrimiento de América. Hablar hoy en día del descubrimiento de América parece una mala palabra. Aquellos que puedan leer esos hermosos libros que escribió Vicente Sierra, uno titulado Así se hizo América y el otro El sentido misional de la conquista, descubrirá cómo este evento realmente fue algo grandioso, un regalo de Dios para la humanidad, porque cuando el cristianismo, la cristiandad iba decayendo en Europa, recuerden que por el 1500 ya los países se iban desgajando de Europa, nacían las sectas protestantes, luteranas, calvinistas, países enteros se separaban de la iglesia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, etc. Parecía que el mundo cristiano se destruía. Sin embargo, en esa época, España, que había reconquistado su fe, que había logrado una unidad y una madurez tremenda como hija de la iglesia, Dios le dio la misión de que descubriese nuestras tierras. Y aunque algunos dirán que vinieron aquí a enriquecerse, lo cual es una exageración y una calumnia tremenda, que ciertamente somos alma, pero también somos cuerpo. Entonces lo material tenía su importancia. Pero en estos libros Vicente Sierra demuestra que lo más importante en España era la evangelización. Todo el pueblo español era un pueblo muy católico y entendía aquel mandato de Cristo: id y haced discípulos de todas las naciones. Inspirado por este ideal cristiano, vino a evangelizar y lograron implantar tan bien la fe en nuestros países latinoamericanos, muy distinto los que hicieron los protestantes en el norte de América, en Estados Unidos, en Canadá. No fueron allí católicos a evangelizar, sino los calvinistas fueron protestantes, con un cristianismo venido a menos, deformado. Por eso decía García Lorca, Nueva York es la gran mentira del mundo. Los ingleses han llevado allí una civilización sin raíces. Han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Así como en la América de abajo, nosotros dejamos a Cervantes.
Los ingleses en la América de arriba no han dejado a su Shakespeare. Y es así, aunque suene duro, porque los ingleses se habían apartado de la iglesia, habían cortado con la tradición bimilenaria de la iglesia y predicaban un cristianismo nuevo, pero deformado. Y eso es lo que llevaron a los países del norte. Y ahora nos insisten a los países del sur que nos olvidemos de nuestras raíces, que miremos más bien a otras ideologías nuevas, que intentemos formar parte de un nuevo orden mundial, que nos desarraiguemos de nuestra cultura que nos trajo España, la cultura greco-latina, cristianizada, bautizada. Y lo más importante es que nos han traído el sacrificio perpetuo, la Santa Misa, el sacerdocio, los sacramentos. Por eso encomendémonos hoy a Nuestra Señora del Pilar, que también es su fiesta. Cuando el apóstol Santiago había ido a España a evangelizar, con tan pocos frutos, desanimado, se le aparece la Virgen María, que todavía estaba viva, pero se le aparece milagrosamente en España sobre una pequeña pilastra, de ahí la advocación Virgen del Pilar, y lo anima y le promete que de ahí saldrá un gran pueblo. Y justo el día en que España celebra a la Virgen del Pilar, ese día la fe llega a nuestras tierras por primera vez. Por eso los que llegaron antes no pueden decirse verdaderamente descubridores de América, sino aquellos que vinieron a conquistarla para Cristo y para su Madre.